Hola, un gusto saludarles por este medio, de manera particular a quienes siguen este canal de YouTube y a las estudiantes y a los estudiantes de la asignatura de legislación del sector público. Bienvenidos a esta segunda parte de la segunda unidad, en la cual estamos abordando la organización del poder del Estado y de manera específica nos vamos a referir hoy al famoso quinto poder. Y cuando vamos a hacer una referencia al quinto poder, es necesario primero distinguir una situación. Existen muchas confusiones por parte de doctrinarios, de juristas, de políticos, de periodistas, en querer e intentar decir que el quinto poder es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y esto es obviamente un equívoco. ¿Por qué? Porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un órgano que forma parte del quinto poder. Quinto poder que se llama realmente Función de Transparencia y Control Social. Ese como uno de los primeros apuntes de la clase y sobre todo para lograr entender que en ocasiones se dio esta confusión de manera particular porque fue sin duda uno de los órganos más representativos de la función, efectivamente el Consejo. Pero eso no quiere decir que el quinto poder sea directamente la función. En este sentido, es importante que nosotros vayamos valorando y sobre todo viendo cuál es el conjunto de las organizaciones que forman el quinto poder. Sin embargo, antes de esto, permítanme hacer una pequeña introducción de manera particular a la importancia que brinda la Constitución del Ecuador del 2008 y sobre todo el constituyente ecuatoriano en atención a la democracia participativa. Hemos hablado en algunas ocasiones en este canal de manera particular de la democracia representativa, de la democracia, por supuesto, directa, y obviamente es necesario referirnos a la democracia participativa. ¿Cuál fue uno de los grandes propósitos y las grandes incertidumbres y sobre todo las grandes promesas que se plantearon en su momento en la Constitución del 2008? 2007-2008 vivimos un proceso constituyente liderado por el exmandatario Rafael Correa y obviamente con su movimiento político país que decía al final del día un mensaje de que vamos a darles la voz a aquellos que no tuvieron la voz. ¿Qué se buscaba detrás de eso? Decir que la ciudadanía iba a participar. Entonces, dado ese enfoque del discurso, se tenía que también ponerlo en práctica y una de las ideas de ponerlo en práctica era generar una serie de mecanismos a través de los cuales los ciudadanos realmente puedan llegar a participar. Es decir, que no simplemente se les convoque a las urnas cuando se tenga que decidir algo, le hace una consulta popular, de, obviamente, democracia directa, o dos, que cada 4 años simplemente nos acerquemos a las urnas a elegir a un candidato o no. Frente a esto, por obvias razones, lo que vamos a tener es una figura que nace sobre todo en finales del siglo pasado, que llega sobre todo en finales del siglo pasado a América Latina y de manera particular a través de dos constituciones. La primera, la de Brasil, y la segunda, la de Colombia. Las dos traen y fundan una idea de los conceptos del nuevo constitucionalismo latinoamericano, pero en el caso específico del Ecuador, nosotros formamos parte más bien en el presente siglo y con nuestra constitución del 2008 a un momento histórico sobre todo de las llamadas constituciones bolivarianas. Véase Venezuela, por supuesto el Ecuador y Bolivia respectivamente, las cuales comparten, como ustedes conocen, también un eje ideológico que se tejió en su momento, que se representaba a través de sus respectivos jefes de Estado. En dichas normas, a más de situaciones relacionadas, por ejemplo, como en el caso ecuatoriano, de la visión del summa causa del buen vivir, de la naturaleza como sujeto de derechos, destaca precisamente cómo existe este cambio en relación con la participación de los ciudadanos. ¿Y por qué va a ser tan importante esta participación de los ciudadanos? Porque lo que venía era cumplir una promesa de campaña en el sentido de que los ciudadanos no